Bueno, en el mundo de la farmacología cardiovascular las estatinas juegan un papel fundamental. En el último siglo posiblemente es de las 3 o 4 fármacos que han aportado más desde el punto de vista de reducción de morbimortalidad o de eventos cardiovasculares, fundamentalmente en pacientes que tienen alto riesgo cardiovascular. Entonces yo voy a hacer un abordaje de todo lo que ha salido en la literatura en el año 2014, de la mayor parte de las cosas que pueden tener interés. En primer lugar voy a hablar un poco de la comparación entre las guías de la HA, de las guías americanas así, y las guías europeas, cuáles son, porque las guías americanas han puesto el foco directamente en la estatina propiamente, mientras que las guías europeas ponen el foco en el objetivo de LDL colesterol, pero hay una forma de conciliarlas, porque hablando de pacientes de muy alto riesgo, llamamos de una forma un poco discutible prevención secundaria, en esos pacientes no solo tenemos que reducir, según las guías europeas, el LDL colesterol a menos de 70 miligramos decilitros, sino que además deberíamos reducir al menos un 50% el LDL colesterol. Y en eso las guías americanas están completamente de acuerdo. Reducción del LDL colesterol de al menos un 50% en los pacientes de más alto riesgo. Por tanto, se pueden conciliar las guías perfectamente. Por otra parte, en julio aparecen las guías NICE, y de nuevo también se alinean bastante con las americanas, insistes en estatinas de alta intensidad, valorando también qué es lo que quiere el paciente, conociendo qué efectos secundarios teóricos pudiera tener, o sea, individualizando el tratamiento y observando que en aquellos pacientes que tienen síndrome coronario agudo, desde el principio hay que utilizar estatinas a muy altas dosis. Por último, salen unas guías del National Lipid Association, hace escasamente 15 días, en las cuales también vuelven de nuevo, una parte de la población, de los médicos americanos, vuelve a objetivos de lipoproteínas, concretamente de colesterol no HDL, de LDL colesterol y de ApoB. Entonces, todo este mundo está en evolución y bueno, yo lo que hago es exponer un poco de qué va esto. En segundo lugar, voy a tratar de las estatinas desde el punto de vista del riñón, estatinas y riñón. Le voy a llamar matrimonio de conveniencia o no. Yo creo que es un matrimonio de conveniencia y voy a decir cuáles son los últimos estudios que señalan que las estatinas en diferentes situaciones de enfermedad renal y en algo bastante novedoso que es la nefropatía por contraste pueden jugar un papel importante. En tercer lugar, voy a hablar de las estatinas, de todo lo que se ha publicado en 2014 sobre seguridad de estatinas, hablando un poco en términos hipocráticos, el primum non nocere, lo voy a repasar. En cuarto lugar, voy a tratar hablando de una frase también casi de San Agustín, si no lo veo, no lo creo, un poco lo que las estatinas han aportado desde el punto de vista ya no del LDL colesterol, sino de los efectos que les llamamos adicionales, efectos sobre la inflamación, sobre la inmunomodulación, sobre la trombosis, y además lo voy a apoyar en diferentes estudios de imagen muy moderna, eco intracoronario, histología virtual, tomografía de coherencia óptica, y finalmente recojo en una miscelánea que le llamo cajón desastre aquellas publicaciones, 2 o 3 publicaciones que son un poco variopintas, relacionadas con la grasa epicárdica en mujeres, relacionadas con la insuficiencia cardíaca y estatinas de alta intensidad, y finalmente estatinas y disfunción eréctil, cosa que a lo mejor a los varones nos interesa un poco más. Sí, bueno, es un término, digamos, académico. En realidad, si yo, que tengo 60 años, ahora pudiera estar en prevención primaria, tendría que saber mis niveles de LDL colesterol, mi nivel de presión arterial, si hago actividad física o no, cómo tengo el peso, si fumo o no fumo. O sea, tendría que calcular mi riesgo cardiovascular, y dentro de 30 segundos después de que acaba esta entrevista yo tengo un infarto, la distancia entre prevención primaria y secundaria es casi virtual. Entonces es una forma académica de entender que aquellos que no tienen un riesgo, digamos, cardiovascular suficiente, medido a través de guías, de scores de riesgo, como puede ser el score para Europa o las ecuaciones de riesgo que utilizan en el Reino Unido, el Q-RISK, o en los Estados Unidos con la nueva ecuación de riesgo,
se pueden beneficiar o no de ser más agresivos o no en el tratamiento. ¿Para qué? Para intentar prevenir efectivamente que dentro de 30 segundos no tengan un infarto. Entonces es una, digamos, una diferencia más académica que real.